Vale, mira, ya ha salido. Vale. Vale, tú primero. Vale, pues bueno, yo soy Estíbaliz, soy ahora mismo R3 en el Hospital Valdebrón y de radiodiagnóstico. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Lo vemos en castellano, creo, porque bueno, te siente más cómodo y por si hay alguien por aquí también que no entiende el catalán. Yo soy Antón, soy R4 también de Valle, o sea, soy su R mayor, estoy aquí para vigilarla más que nada. Y nada, es broma. Bueno, estamos para contar un poquito la especialidad, resolver dudas y así. Creo que somos poquitos, así que bueno, es una cosa muy familiar. Si queréis participar más, yo qué sé, escribir, interrumpirnos, cualquier cosa, no sé, somos súper accesibles en este sentido. Así que, bueno, no sé, ¿quieres empezar tú, Esti? Hablamos un poquito así. ¿Tienes por ahí lo de las Sí, tengo aquí lo de las preguntas. Vale, pues yo qué sé, vamos a Bueno, ello. pues, Pero participad, por favor, que es más divertido. sí, que si no va a ser solo nosotros dos aquí explicando, si será más interesante si decís vuestras dudas. Entonces, bueno, pues la especialidad de radiodiagnóstico es una especialidad que igual durante la carrera no se conoce mucho porque igual es una asignatura que está muy al principio o tampoco se suele rotar en algunos sitios, y la verdad es que es una especialidad que es muy interesante porque no es solo diagnóstico, que se llame radiodiagnóstico, también tiene terapéutica e intervencionismo, y eso hace que la vida el día a día del radiólogo pueda ser muy variado. Bueno, es una especialidad que trata a la gente, a los pacientes, en todo su cuerpo, todo desde el cráneo hasta los pies, y a lo largo de toda su vida y en toda la enfermedad, o incluso dentro de la misma enfermedad, abarca desde el diagnóstico, por ejemplo en mama, desde el screening, luego el diagnóstico, la biopsia se funciona, luego todo el seguimiento y todo el proceso del paciente se sigue desde diagnóstico, y aunque no sea tu paciente, tú lo ves a lo largo de todo el seguimiento, y en realidad sí que es una especialidad muy médica, sin, sin tener el contacto con el paciente que puede tener un médico clínico. Sí que es muy importante, pues, conocer toda la historia clínica del paciente y toda su medicación, tratamiento y todo, y eres un médico más de su equipo, aunque muchas veces no te vean la cara. Bueno, bueno, súper. No, solo para decir así como mi opinión. Yo creo que lo básico de diagnóstico, y por lo que yo lo hice, es que es una especialidad que es diagnóstico. O sea, aunque hay mucha parte de tratamiento y hay todo el intervencionismo que podéis hacer y tal, lo bueno es que diagnosticas, o sea, en casi cualquier algoritmo diagnóstico que veáis, hay alguna parte en que podéis entrar vosotros. Es muy dinámica, es decir, tu paciente cambia muchísimo, aunque te subespecialices después, todos los pacientes que tienes son muy distintos. Yo creo que son los puntos fuertes de esta especialidad, que abarcas muchísimo. Y bueno, nosotros durante la residencia, ambos tenemos, bueno, estamos en Valle, vemos pediatría, vemos pacientes geriátricos, vemos mucho trauma. Por lo tanto, yo creo que es una especialidad que nunca te aburres y que tienes muchísimo campo. Y puedes tener una práctica que cambie mucho. Es decir, un día o sea, mi día y el de Esti pueden ser totalmente distintos, donde estemos rotando y durante nuestra vida también. Es decir, si Esti quiere, puede dedicarse solamente a tratamiento, a intervencionismo, o yo que sé, a pinchar. Y yo puedo decir, mira, yo no quiero tocar a un paciente en mi vida y solo quiero estar mirando una pantalla. O decir, mira, yo quiero un poco de todo. Y esto después es una cosa que vosotros podéis gestionar. Yo creo que es una cosa que te permite la especialidad, te permite mucho gestionar cómo tú la quieres enfocar, que es lo que más te gusta, lo que tú me sientes más cómodo, menos cómodo, que, bueno, yo creo que es lo que a mí, bueno, más me gusta. Pero también es verdad lo que decía Esti, que es como súper desconocida esta especialidad, que durante la carrera se hace poco y parece, yo qué sé, cuando estáis, yo qué sé, en cardio, pues
que es lo que a mí me gusta más, la imagen cardíaca. Dices, hola, pues hacemos un angio TAC de coronarias, bueno, pues está por ahí. O cuando estás yo que sé, en digestivo, una colonoscopia TAC. Y dices, bueno, es como que está ahí, pero en realidad somos como súper centrales. De hecho, creo que somos uno de los servicios más grandes de nuestro hospital y tocas todo y al final conoces a todo, o sea, tocas todas las especialidades, que es muy chulo. Yo creo que es de los puntos más divertidos de la especialidad. Sí. No sé si quieres añadir algo o yo qué sé. Sí, eso que al final, o sea, somos una especialidad más igual consultora o así, pero que el resto de especialidades nos tienen en cuenta en eso, en su manejo de las diferentes enfermedades o en el manejo de los pacientes, nos tienen muy en cuenta. Me Creo que faltaría más. he dicho antes. Faltaría más. No, es muy divertido eso, que vuestra actividad puede ser súper distinta y también, bueno, cada día se desarrolla más y hay más cosas y cada día yo creo que será más importante. En este sentido, bueno, no sé si está en el esquema o así, yo creo que había una cosa con este, que es como que tenemos menos contacto con el paciente. Es una cosa que yo al menos cuando estaba donde estáis vosotros, aunque en mi caso era presencial, porque no había el COVID, eran unas cosas que más miedo tienes, ¿no? De decir, "Oh, voy a perder al paciente, el trato este diario y tal". En parte, o sea, no os puedo mentir tampoco, es verdad, o sea, la mayor parte de vuestro tiempo estáis en ordenador, con vuestros compañeros y con una pantalla y trabajando, pero hay especialistas que solo se dedican a ecografía o solo hacen intervencionismo y de verdad también tienen mucho contacto con el paciente, pero bueno, yo creo que es de las cosas estas que sí, que es verdad, que el contacto con el paciente se pierde bastante. Pero tampoco es una cosa de la que tener miedo, No en tiene por qué verdad. ser negativo. Yo creo que no. Y si queréis preguntar a otros especialistas, genial también. A ver qué piensan de este punto, que yo siempre lo hacía cuando hacíamos esto. Em, ¿te parece? Yo creo que si no hay ninguna pregunta en torno a esto, Sí. si después ya queréis comentamos, ¿eh? Es un poco raro porque no sé si estamos hablando con nadie. Habla tú de las rotaciones un poquito, que lo tienes más fresco. Sí, un poco las rotaciones. Una de las cosas que sí que tenéis que preguntar cuando vayáis a diferentes hospitales es cómo está organizado el sistema de rotaciones, porque hay hospitales, la mayoría en Cataluña, creo que casi todos, se organizan por órgano y sistema, es decir, tú cuando rotas por abdomen o por mama, ves tanto ecografía como TAC, como resonancia y por neuro y así, y en cambio hay otros sitios que la rotación se hace por máquina o hay una rotación independiente de resonancia y entonces eso es importante preguntar porque es mejor que esté organizado por órgano y sistema. Entonces, normalmente se hacen como 2 o 3 vueltas por cada subespecialidad, es decir, abdomen, tórax, neuro, mama, musculoesquelético o radiología pediátrica. Y, y entonces eso, que es importante que esté organizado eso por órgano y sistema y por subespecialidad para centrarte en una misma subespecialidad y tener este manejo interdisciplinar y con las diferentes técnicas de poder ver la misma patología por eco, por TAC y resonancia y centrarte más por patología que por cómo se ve por una máquina. Y también, en este sentido, yo también creo que el hecho de Organ System es mejor. Yo creo que hoy en día casi todas, la mayoría de centros están así. Pero unas cosas buenas es la anatomía. Yo qué sé, cuando estás yo qué sé, en abdomen, ¿no? El hígado, tú te pasas 3 meses viendo hígado, y entonces estudias muy bien la anatomía. Sobre todo cuando eres más pequeño al principio, que es donde vas quizás más perdido. Entonces ves el hígado por TAC, por eco y por eso, y lo vas viendo, y entonces vas repasando la anatomía todo el rato. Que es distinto que si te dicen, mira, resonancia así en general, ¿no? Y ahora te toca, yo qué sé, un pie y después un hígado. Y dices, uy, ahora anatomía de una cosa, de la otra. Que también tiene cosas buenas, quizás pues, en tu rotación de reso de pequeño, sobre todo, aprenderás quizás más las secuencias y todo esto,
porque es más larga en el fondo. Pero yo creo que también una parte de la patología que decía el hecho de que una especialidad esté, o sea, que tu rotación esté organizada por órgano-sistema, la anatomía y es muy, muy, muy importante. O sea, yo creo que es uno de los puntos diferenciales básicos en la radiología, ¿no? Que tienes que aprender muchísimo, muchísimo la anatomía de esa zona. Un poco así, las rotaciones bueno, ponemos un poco el ejemplo de nuestro hospital, como está, yo creo que más o menos todos los sitios son parecidos, ¿no? Sí, yo creo así que eso, normalmente hacemos rotaciones de, pues no sé, como 3 meses, 2, 3 meses por cada sección, y de R pequeño normalmente haces las más básicas, de neuro, tórax, abdomen, y ya luego a nivel que vas, vas avanzando en la residencia ya ves diferentes especialidades, cada hospital está organizado diferente y es importante que preguntéis, pero bueno, más o menos todos estarán igual o algunos tienen rotaciones de urgencias o diferentes formas de organizarse, pero bueno, más o menos todos los hospitales son similares. Yo, sí, yo creo que las grandes diferencias, o sea, básicamente tendréis rotaciones como muy básicas, que esto, las que tiene que haber sí o sí es abdomen, tórax, neuromusculoesquelético, también pediatría y cardiovascular, sobre todo, bueno, esto de mama, cardiovascular es porque es lo que más me gusta a mí, por eso les quedé un poco el coñazo con esto. Pero yo creo que los puntos diferenciales que veréis en hospitales que tienen, otros que no, y tal, es rotación por urgencias, hay hospitales que tienen un servicio de urgencias de radiología, y otros que no. El nuestro, por ejemplo, no tiene rotación de urgencias. Después hay algunos hospitales que rotan por medicina nuclear durante algún tiempo. Nosotros, por ejemplo, no lo hacemos. Esto es una cosa que vosotros tenéis que valorar personalmente cada uno coger los planes de cada hospital. Es decir, mira, pues esto me interesa más, esto me interesa menos, esto no me gusta cómo lo tienen montado. Y es un poco esto, pero básicamente sí, es rotación un poco lo que hemos dicho. Y yo creo que está bien esto de que rotes varias veces, porque o sea, cuando vuelves ya conoces más, quizás, yo qué sé, ya un poco te mueves mejor por la patología o por la máquina, por ejemplo, cuando rotas de R mayor por resonancia, conoces mejor la máquina, yo creo. Sí. Y otra cosa es preguntar qué hacen, o sea, qué se hace en el hospital donde estéis o donde queráis ir o donde vayáis a preguntar, qué se hace allí, qué se hace fuera y cómo son las rotaciones fuera. O sea, o sea, cuántos meses son, todas estas cosas, para saber un poco a qué ateneros. También un poco organizativo, ¿eh? Cosas. Yo creo que ahora, donde estáis, también hay que ser, aparte de la especialidad, ser un poco prácticos, también a nivel organizativo, ¿eh? Y es lo que me hubiese gustado que me dijera un poco. Em, Sí, y después. sí, Mm, siguiendo aquí el guión. mm, Entonces, tema guardias, hay sitios que durante los primeros meses se hacen guardias de urgencias como el resto de residentes pequeños, y hay otros hospitales, por ejemplo el nuestro, que no se hacen estas guardias de urgencias, que normalmente donde se hacen son pocos meses. Entonces, bueno, el hecho de tener guardias de urgencias, Cuando dices urgencias, te eh, refieres a puertas, ¿no? o sea, Con los urgencias de médicos, ¿no? puertas, Sí. eso, sí, urgencias de puertas, sí que te puede ayudar a ver como la otra parte de una urgencia y no tanto solo la parte de radiología, pero también es algo que de cara a tu formación puede ser un poco negativo porque no es algo a lo que luego te vayas a dedicar, conocer la patología. Y Yo creo también que cuando, diría que cuando Einstein, eso, preguntar cuántas guardias se hacen al mes en cada hospital y bueno, y se libra, y si se libra, que en general se libra. bueno, de lo que he dicho yo creo que el hecho de hacer guardias de urgencia de puertas, es decir, viendo pacientes, es una cosa también un poco personal. A mí, por ejemplo, yo no tenía ningún interés y es una cosa que no buscaba, pero también nos puede servir para, si, yo qué sé, una vez pasas al otro lado del espejo y vas a hacer tus guardias de radiología, saber cómo está organizado urgencias y decir, ostras, mira, pues que esto va así, esto va así. Yo creo que este es el punto que podríamos ver positivo. También es verdad que son unos guardias que
no te aportan nada a nivel formativo, pero que quizá, o sea, para verle un punto positivo, aparte de que conoces a gente de otras especialidades, es que te permiten ver la otra cara de la moneda. Que os repito, y yo personalmente es para hacer un poco de ver la otra parte de la moneda. Yo personalmente escogí el hospital donde estoy, entre otras cosas porque no tocaba, no hacía guardias de puerta, no veíamos pacientes, así que esto un poco. Después, otra cosa, considerar las guardias de radiología. Hay algunos hospitales que hacen guardias de toda la noche, otros que no, porque tienen, pues, yo qué sé, si tienes un teleradiología, pues a veces a partir de cierta hora ya no hay nadie en el hospital. Y también la presencia o no de adjuntos en presenciales. Esto yo es una cosa que preguntaría hospital por hospital, si no lo habéis hecho. Y también lo que se firma, es decir, qué exploraciones firmas de R1, qué exploraciones firmas de R2, qué firmas de R3, qué firmas de R4, un poquito esto, porque en el fondo es lo que después es como la responsabilidad, ¿no? Y cómo funciona. Por ejemplo, si todo se firma otra vez al día siguiente por el adjunto, o si lo que has firmado ya queda así, nadie lo revisa. Cómo es de fácil contactar al adjunto localizable, si no. Yo creo que esto es un tema importante a tener en cuenta en las guardias, porque en el fondo es lo que os vais a encontrar. Yo creo que en el fondo las guardias son una mierda en todos los sitios, eso no os lo va a quitar nadie, se aprende Y en mucho. radiología hay muchísima carga asistencial en las guardias, se hacen muchísimo, ya veréis. O sea, las guardias de radiología son bastante duras. No, no como igual que una guardia de urgencias, pero sí que se ven muchas exploraciones a lo largo de la guardia. No, sí, yo creo que, o sea, a día de hoy el número de exploraciones es una barbaridad, pero es una locura. Y cada día habrá más. Esto es así. Que eso es bueno, porque más trabajo para nosotros, escucha. Pero es un tema práctico, ¿no? Si sabes que tienes un adjunto detrás, pues mejor, o si es fácil hablar con tu adjunto, o bueno, yo creo que esto es algo importante. También cuántos residentes hay por guardia, cuántas guardias tendréis que hacer. Yo creo que esto es lo que tenéis ya todos, ¿no? En vuestro papelito o lo que tengáis para ir a visitar vuestros hospitales, que yo creo que es súper importante. Y creo que todo el mundo libra guardias, en el fondo, a día de hoy. Sí. Preguntarlo lo de la libranza del sábado, cuando vayáis al hospital. Es una pregunta que está bien hacer porque hay centros que sí que libran el sábado y centros que no. Supongo que ya lo habréis oído, pero es una cosa que preguntaría, ¿no? Y yo qué sé, de guardias esto. Repito, cualquier pregunta, please, hacerla, ¿eh? Y si no, es como... mira, ponía día a día de un resident de l'especialitat. Esto no... Bueno, es que es muy simple nuestro día a día. Como en la guía. Ah, sí, Eh, explica tú. yo, pobre de mí, ya no me acuerdo de eso. Vale, pues, no, pues bueno, en el día a día, por ejemplo, en nuestro hospital, bueno, tenemos sesiones de residentes todas las mañanas, se explican diferentes temas, eso en general hay sesiones, depende de la rotación. También puedes ir a diferentes comités de tumores o de diferentes patologías que hay en el hospital y luego, pues, depende del sitio es diferente, pero igual te asignan una máquina o un adjunto que tienes que ver qué pacientes están programados, protocolizar o ver qué tipo de secuencias o qué tipo de contraste o cómo se va a hacer la exploración y luego ver la exploración y, y hacer, hacer un preinforme que luego el adjunto que esté ese día te lo revisará y te ayudará, te corregirá cómo hacer el informe. Y eso es un poco el día a día en Sí, general en las diferentes dotaciones. sí, sí, yo creo. Y básicamente el horario se termina cuando terminas, la verdad. O sea, se termina tu máquina y ya. O sea, no, lo bueno es que tampoco, al no tener planta, no tienes que esperar a que salga una analítica o a que, yo qué sé, pase tal médico a ver al paciente. Cuando se termina tu lista del día y está todo corregido y bien, pues te marchas. Y una cosa importante, yo creo,
tú apagas el ordenador, te marchas y no te llevas a casa nada en general. Es normal. O sea, tu paciente ya lo has informado, liberas el informe y adiós. Lo puedes seguir, pero ya no es tu paciente, por decirlo así. Que en el fondo está bien. Yo al menos que me estresaba muchísimo cuando veía pacientes para mi salud mental. Hay una pregunta. Así. Sí, Sí espera, que he espera, visto, sí, es que ahora hay dos, así que guay. Hacemos primero la primera vale. y después ya seguimos con la reacción metge pacient. Yo os digo que no. Eh, es que no eran unos puntos. Sí, No, la pregunta, no sé si la veis todos, si no la leo igual. Comentar un poco la curva de aprendizaje de los residentes, que bueno, es una especialidad que se ve poco durante la carrera, que es 100% cierto, y que se sale un poco flojo o sea, cuando sales de la carrera y esto. Yo lo entiendo, ¿eh? Para la anatomía y la especialidad en general. Yo tenía el mismo miedo, o sea, exactamente el mismo. Yo creo que sí, cuando entras en sí, al la... final. Sí, eso, al final entramos todos igual, Sí. nadie tiene ni idea. Y de hecho, o sea, todo el mundo lo sabe. Es decir, todo el mundo en todos los servicios sabe que el R1 entra ahí y va perdidísimo. Yo creo que esto en el fondo es bueno, porque en el fondo te permite aprender desde cero, desde scratch. Pero todo el mundo está más o menos igual. Por lo tanto, cuando tú empiezas tu rotación, pues, por decir, empiezas desde cero y ya te dicen, mira, anatomía de esto, máquina así, patología así, y vas construyendo desde allí. Yo no creo que la curva de aprendizaje sea muy, muy dura. De hecho, yo creo que es de las especialidades que al ser mucha patología y mucha cosa, pero muy concentrada, es decir, en el fondo es imagen. O sea, tú te vas a centrar en imagen y entonces después habrá quien se tire más para intervencionismo o quien se tire más para diagnóstico o así. Pero durante los primeros años solo te centras en esto y yo creo que todo lo que vas aprendiendo te sirve. Lo que aprendes para abdomen te sirve para tórax, después para neuro. Es decir, yo creo que es una especialidad que es muy, muy agradecida a la curva esta de aprendizaje, porque al principio empiezas sin saber nada y no sé, yo al menos tuve la sensación que a principios de R2 te sientes súper bien, a lo guau, sé muchísimo, de R3 te das cuenta que, bueno, tampoco sé tanto y ahora de R4 es como no sé nada, pero yo creo que es una curva muy cómoda y es una especialidad también cómoda porque en el fondo tú no tienes al paciente delante, es decir, tú tienes todo el tiempo del mundo con tu escáner, tu tag, puedes aprenderte todos los pacientes sin que haya nadie, por ejemplo, yo que sé, no se está desangrando nadie en general, ni tienes que cambiar esto ni eso, y al final siempre hay alguien, todos los informes al final los repasas con alguien, por lo tanto, todo tu tiempo en el hospital es tiempo de aprendizaje, por decirlo así, de autoaprendizaje o de aprender con adjunto. No sé, es como yo me siento, ¿eh? No sé si este tiene... Sí, sí, yo también eso parecido, que al final, o sea, sí que es algo que empiezas desde no tener ni idea y luego vas viendo cómo cada vez sabes identificar más patología o sabes identificar diferentes patrones que te van ayudando a llegar al diagnóstico y, y eso es muy importante, tener la anatomía clara y desde ahí la anatomía y cómo se ven las diferentes cosas y desde ahí ya vas construyendo tu diagnóstico y la verdad es que es bastante agradecido o sea, que al final las cosas que aprendes luego se ven, o sea, no sé, es como muy visual, es, es muy bonita. Sí, y la guardia también se aprende muchísimo y aprende rápido, yo creo. No, yo creo que es un miedo que todos tenemos antes de entrar, de no sé nada de esto, y, y, y se desvanece rápido este miedo, de verdad. Yo esto no es una cosa que me tiraría para atrás, porque de hecho, en el fondo, aunque parezca que sabes mucho del resto de cosas, llegas al hospital y seguro que es desde cero de la mayoría de cositas. Hay otra pregunta. Vale, Chachi. Sí, dice Aniol que, bueno, si varía mucho el intervencionismo pequeño, esto lo pone entre comillas, estopinciones, biopsias, nefrostomías, de hospital en hospital. Si depende del tamaño del hospital, de cómo se distribuyen los servicios y tal. Yo creo que esto depende totalmente del hospital, ¿no? No sé. Sí, Se hace bastante, pero no por un hospital, estar en un hospital grande haces más
mi intervencionismo esté pequeño, o sea, como biopsias y todo esto, que en un hospital pequeño. De hecho, me consta que, por ejemplo, Granollers tenía o tiene, o no sé, un súper servicio que era bastante bueno en cuanto a biopsias ecoguiadas. Y hospitales pequeños hacen mucho también porque tienen que resolver estos problemas ellos solos. Es decir, el radiólogo es más de todo. Yo creo que esto es hospital por hospital y radiólogo por, o sea, y residente por residente. O sea, yo creo que también es un poco lo que tú quieras mostrar. No sé cómo lo ves tú. Y es un poco también eso, es cómo se organice la rotación o si dejan participar a los residentes cuando se hagan este tipo de procedimientos, eso lo tendrás que ir preguntando. Y luego también es verdad que influye tu interés de cara a hacer este tipo de cosas, el ponerte en contacto cuando hagan hagan estos procedimientos de punciones o nefrostomías. Y también es algo de si tú tienes interés en esto y en tu hospital se hace, que se hacen en todos, pues al final sí que podrás ir con alguien que te enseñe y acabar haciendo este tipo de procedimientos. No es Sí, algo, no es tanto que dependa del tamaño del hospital como de distribución de si hay rotación para eso o si se va fomentando la participación del residente en este tipo de procedimientos. mm, yo en este sentido, es decir, como el intervencionismo vascular sí que creo que depende más del hospital. Necesitas un hospital que tenga una unidad de esto y entonces tú te puedes involucrar más. Pero en el fondo yo creo que en todos sitios se hace una rotación de vascular y si tú quieres formarte en esto, te formarás, da igual donde estés. Y por otro lado, esto es totalmente dependiente del hospital. Pero bueno, como pequeña reflexión, sí, yo os recomendaría que aprendieseis bastante, aunque a mí no me gusta nada, pero porque depende de dónde acabéis lo tendréis que hacer seguro. Es decir, en hospitales pequeños el radiólogo es más generalista y tiene que saber hacer de todo. Hospitales más grandes, tipo Valle, pues si tú solo te dedicas a diagnóstico puedes no pinchar a nadie en tu vida y ya está, no sé. Pero eso, hospital por hospital. Mm, mm. Seguimos un poco si no hay más preguntas de momento, pero haced más, please. Que es lo divertido. Había como otro punto. Congresos, cursos, bueno, congresos, eso de, pues normalmente en los diferentes hospitales se suele ir a congresos, pues está el de la Sociedad Catalana cada 2 años, el de la SERAM también cada 2 años que se van intercalando y luego también está el Congreso de la Europea, de la ECR, de la Sociedad Europea y también el de la Sociedad Americana, que son un poco los que se suelen ir más a lo largo de la residencia. Y luego también hay las diferentes secciones, si te interesa patología específica de abdomen o alguna otra sección, esos también tienen sus congresos y si te interesa podrías acudir. Bueno, luego hay hospitales que, bueno, la mayoría de centros, el ir o no a congresos o que te financien es en base a si publicas o si mandas, si haces algún trabajo y eso pues es el interés que tú pongas, pero sí que se suele fomentar el ir a estos diferentes congresos. Y luego, tema curso, aquí en Cataluña están el curso de que es cada 2 semanas de la Academia Catalana organiza un curso que hay de nivel 1 y luego nivel 2, que es orientado, el de nivel 1 para R1, que es de un año, y el de nivel 2, que se hace ya de R2, R3, que son clases cada 2 semanas, común para todo Cataluña, sobre diferentes subespecialidades, o sea, es que se abarca toda la radiología en un nivel más básico como para R1 y cosas básicas, y luego ya centrado en patología más específica en el nivel 2, que eso la verdad es que está muy bien porque eso hace que todos los hospitales de Cataluña tengan las mismas clases y el mismo nivel de docencia con adjuntos que son muy buenos en su área. Es algo que es común para todo Cataluña y que es algo que está bastante bien. Sí, poco,
poco que añadir ahí. No, los congresos, yo creo que cada hospital vamos todos a los mismos y después es ya a función de que lo que te guste más, lo que más presentes, puedes ir a otros de las sociedades, ¿no? Yo qué sé. Y el de urgencias es divertido. Fuimos este año y fue divertido. De re más pequeño quizás. Y yo qué sé, después, pero básicamente es el español, catalán, europeo y americano. Y esto durante la residencia es que yo creo que es mejor, como que te aseguren al menos estos cuatro. Preguntad. Normalmente se financian, pero más que las farmacéuticas, porque no tenemos farmacéuticas, la industria, que también, o sea, también tienen dinero, ¿eh? No vamos a engañar a nadie. Y nada, esto de la academia también está bien, no sé. Y aparte de esto, yo creo que lo bueno de radiología, que esto es una cosa interesante, es que tú no necesitas al paciente para aprender una cosa. El otro día lo hablaba con una amiga que es neumóloga. O sea, si tú vas a un centro, por ejemplo, neumología, y quieres saber cómo se maneja un paciente con un trasplante pulmonar en la planta, necesitas que tengas un paciente con un trasplante pulmonar en la planta. Si tu centro, por X o por Y, no lo tiene, pues mal. No sé, no vas a aprenderlo tanto o tendrás que ir a otro sitio. En radiología, la parte buena es que pues, o sea, yo podría estar desde mi casa ahora informando en, yo qué sé, en Tel Aviv. No necesitas al paciente, puedes aprender a distancia, puedes informar a distancia y puedes tener al paciente delante de ti todo el tiempo que quieras con la misma exploración, que esto es una cosa que hay muchísima información online, muchísimos cursos online. La Sociedad Europea organiza infinidad de webinars online. Las sociedades de cada especialidad organizan como cada día. Os podríais aburrir todo el día haciendo, o sea, webinars. O sea, yo creo que una parte buena es que al ser tan posible telediagnóstico, puedes hacer también mucho teleaprendizaje, ¿vale? Después hablaremos de esto, del telediagnóstico. Mira. Igor, si quieres, pues, ábrelo ahora, o sea, puedes hacer la pregunta ahora y si no, pues lo hacemos al final, como quieras. Mira, ahora, perfecto. Di, ¿qué tal? Vale, buenas tardes. Pues primero, a ver, nunca lo he entendido bien, si podrías explicar lo de la libranza del sábado. Mm, Anteriormente, a ver, más o menos mi situación personal, tengo en definitivo 3.162. Claro, en provincia de Barcelona, poca cosa puedo elegir. Consorcio Sanitario de Terrassa, Mutua de Terrassa y Parc Taulí para hacer radiodiagnóstico. Taulí. Por ejemplo, yo he hecho rotación de radiodiagnóstico, más o menos conozco la especialidad, de intervencionismo y todo. Y la duda es que me queda que yo, por ejemplo, estoy encantado, cada adjunto que me ha tocado de Valdebrón ha sido un encanto de persona, eran súper majos, conocían mucho, me explicaban, eran perfectos. Y me he topado con más de 5 adjuntos pues, que están formados en el Pacto Uri y era todo lo contrario. Y pues, mi duda o mi miedo es que yo luego, posteriormente, pues no salir tan bien formado como vosotros y no ser un buen especialista profesional y esto. Ah, bueno, y dos cosas, ¿no? Primero hablabas de la libranza. Abre el micrófono cuando quieras, para intervenir. Hablas primero de la libranza de los sábados, ¿no? Sí, si podéis explicarlo en Sí, detalle. básicamente esto es una cosa que se hizo hace unos, ya no me acuerdo, un año o más, no, era antes del COVID, como unas manifestaciones, se hizo una reivindicación, pues claro, si tú trabajas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado tienes guardia y sales el domingo, trabajas 7 días seguidos a la semana, ¿no? Entonces, como en teoría libras el domingo, vuelves a trabajar el lunes. Estás 2 semanas trabajando seguido. Entonces se propuso y se llegó a este acuerdo de que si tú trabajabas el sábado guardia, el lunes librabas también. Para tener al menos, corrígeme, porque Sí, esto son no lo 36 tengo. horas, necesitas 36 horas de libranza a la semana, o sea, como por ley es lo que se debería librar, 36 horas a la semana o 72 horas en 2 semanas. Entonces, para cumplir 36 horas no puedes, librando solo domingo, no es suficiente. Entonces, Sí, pues hay centros que se libran lunes. exacto. Esto sería. Y después esto, los 72 en 3 semanas, que bueno, es un poco complejo en este sentido y cada centro lo organiza de su manera, ¿eh? Hay centros que dicen, bueno, pues si haces guardia el sábado,
la próxima tienes que hacer el jueves, entonces libras viernes, sábado no trabajas, domingo no trabajas, ya tienes 36 horas en 2 semanas. Y así se cumple la ley sin librar el lunes. Entonces esto es una cosa que tienes que preguntar en cada hospital, ¿vale? ¿Cómo manejan ellos esto? O hay hospitales que dirán, no, aquí no, esto no se hace. Nuestro. No, aún ya no se hace, ¿no? En Baña aún. No se hace. Vale. Pero bueno, esto preguntarlo y ya os dirán. La otra pregunta. Yo tengo muchas amigas que tienen el Taulí y saben igual o más que yo, sin ninguna duda. Es decir, yo creo que el hecho de formarte en uno o en otro hospital no te va a cambiar no tendría que cambiar nada. O sea, al menos tenemos también varios adjuntos que vienen de Granollers, Taulí, del Mar, bueno, la jefa de abdómenes de Granollers. Y yo no creo que haya una gran diferencia. Es decir, quizás has tenido mala suerte con estos ejemplos o no sé, pero, por ejemplo, Taulí es un sitio súper bueno para formarse y Terrassa Granollers también. O sea, tiene un departamento súper top. Es decir, los residentes que vienen a rotar a Valle, porque muchos vienen a hacer cosas que no tengan, tipo imagen cardíaca o así, no, para nada yo creo que estén peor formados en absoluto. O sea, que yo no creo. Es más una cuestión de... En Cataluña, eso, cualquier hospital, la gente sale muy bien formada, de los que conocemos de otras especialidades. De otras especialidades no, también. O sea, de otros centros, perdón, sí. Sí. Y no sé, yo en este sentido quizás he tenido mala suerte, pero me parece que no sé si te hemos solucionado, pero todos los sitios son bastante buenos. Una cosa que me gustaría decir, joder, mira, ahora me he acordado, preguntad estaciones de trabajo, esto es súper importante. Las estaciones de trabajo que tiene el centro para residentes, o si tenéis disponibilidad o no, porque sois súper dependientes de la estación de trabajo. Si tú no tienes ordenador, si tú no tienes pantalla, aprenderás muchísimo menos que si tienes ordenador y tienes una pantalla. Entonces así, y si tú estás solo, aprenderás más que si estás con 15 personas. Y yo esto lo preguntaría. Tipo, pues esto, que os digan, pues sí, mira, aquí tenemos ordenadores que nos sobran, los tiramos por la ventana. Otros que digan, no, mira, es que tú estás al lado de adjunto mirando. Y esto es una cosa que preguntaría. No es importante la RM de 3 Teslas, de verdad. No. Es una pregunta, ¿eh? ¿RM de 3 Teslas es importante tener en el centro o no? Yo creo que no. Para tu formación no es una gran cosa. Sí que yo preguntaría, vale, no, esto para ti, lo de las RMs de 3 Teslas y los tags y estas cosas, porque yo soy un friki. No sé si a mí me parece que no es tan importante el hecho de tener resonancia de 3 Teslas. O sea, si tienes más acceso a técnica, pues igual conoces diferentes secuencias o diferentes cosas que se puedan hacer, pero yo creo que en este caso, o sea, la diferencia entre una resonancia de 1,5 Teslas o 3 Teslas, al final para diagnóstico, es que sirven todas y no influyen en tu formación. De hecho, nosotros es que informamos más la de 1,5, o sea, no es algo que te influya en tu formación y a la hora de aprender, o sea, porque se ve lo mismo. O sea, yo, como apunte de persona muy friki de estas cosas, el hecho de tener más Teslas no significa que sea mejor la resonancia. De hecho, hay varias subespecialidades en radiología que no se pueden hacer cosas con 3 Teslas que sí que se pueden hacer con 1,5. Por lo tanto, es una cosa que yo no me preocuparía en absoluto por eso. Es mejor tener un buen imán que muchos Teslas. ¿Vale? Y aquí lo dejo, porque no quiero no os quiero aburrir ni parecer como muy así. Luego otra pregunta que ha salido, eso, la relación entre compañeros y con otras especialidades. Eso para este. No sé. O sea, sí que es verdad que el hecho de, o si haces residencia en un hospital grande, el hecho de no hacer guardias de puerta de urgencias como otros, pues igual hace que conozcas
menos a los residentes de otras especialidades, como ellos, porque al final las guardias hacen mucho trato, pero es que en radiología también, o sea, coincides con mucha gente y la verdad es que, no sé, en general el ambiente cambia entre hospitales. Hay hospitales que son más impersonales, los hospitales más grandes, puede que en hospitales más pequeños la relación, pues tengas más contacto con el resto de especialidades, pero yo creo que en general, no sé, el ambiente es bueno, cambia un poco en parte por el centro, pero no sé. Yo creo que una cosa buena de radiología también es que el ambiente suele ser bueno también porque hay poca tensión laboral. O sea, entras a las 8, sales a las 3:30. No, o sea, no hay grandes tensiones o sea, tú tienes tus pacientes, el otro tiene su lista y cada uno para lo suyo. Yo no creo que en ningún hospital hoy en día haya así como mal ambiente que nosotros conozcamos, ¿no? Y con el resto de especialidades, lo que esto depende de ti más también. O sea, claro que tendrás menos contacto que si estás haciendo interna, que al final rotarás por cardio, por neumo, por digestivo y por anatomía patológica y ya está. Sí, pero también puedes conocer a todo el mundo. O sea, yo creo que en nuestra especialidad, bueno, en nuestro centro tenemos ejemplos para dar y regalar de eso. ¿Qué? Vale, importante ordenar el personal docente, entiendo. ¿Y lo de MP? ¿Qué es MP en los monitores? ¿Qué es eso? Ah, megapíxeles. Vale. Sí, los megapíxeles. Sí, bueno, esto no, tampoco es importante para tu formación. Es verdad, los megapíxeles, para tú hacer diagnóstico de mama necesitas que tu pantalla tenga X megapíxeles. Creo que son 3 megapíxeles por pulgada, no me hagáis decirlo de memoria. Pero esto es una cosa que todo centro que haga mama lo tendrá y después veréis que el resto de zonas tienes monitores distintos, no sé. Pero yo esto no creo que sea una cosa súper... Tienes que tener ordenadores con calidad radiológica, que no puede ser el ordenador de la pantalla del cualquiera, pero hasta después la gente que hace telediagnóstico tiene una pantalla de Mac o una pantalla buena de gamer y va bien. No creo. ¿No es ti? ¿Tú alguna vez Yo creo que te has no sé, preguntado, no sé, los megapíxeles? No sé. no sé. De verdad, Sí, no es no importante. influye mucho. Sí, yo no creo que... Yo creo que es más importante tener una buena workstation, o sea, que el ordenador sea potente, que no los megapíxeles de la pantalla, porque en el fondo no, ni si son a color o no son a color, estas cosas no creo que influya mucho, porque en el fondo la mayoría que haces es TAC y Mama tendrá sus monitores seguro, porque si no, no puede informar, por ley. Sí, de acuerdo. Vale. En cuanto a salidas laborales, radiología, la verdad es que es de las que mejores salidas laborales tiene ahora mismo en estos momentos, tanto pública, privada, lo que quieras, da opción casi de la subespecialidad que tú quieras. En muchos centros, o sea, ahora mismo hace falta radiólogos y la verdad es que Hoy en día, que yo lo he mirado, para el área metropolitana de Barcelona hay 12 sitios de radiología para adjuntos, a día de hoy, para si queréis aplicar. eso es. Y es que es de las salidas laborales ahora mismo, la verdad es que está muy bien y eso, público, privado o las dos o lo que quieras, o sea, ahora mismo la verdad es que se rifan a los radiólogos y hay muchos hospitales que necesitan, o sea, es algo que sí es algo muy importante cuando eliges especialidad, que igual tú eliges como por vocación, pero bueno, al final lo que tienes que hacer es trabajar y la verdad es que es importante que la especialidad tenga buena salida laboral y radiología ahora mismo la tiene. Un poco más a aportar, es decir, yo creo que ahora mismo debe ser, si no la que tiene más trabajo al finalizar la residencia, de las que más, segurísimo, por esto. Y además porque hay muchísimo telediagnóstico, tú puedes estar, o sea, trabajar lo que tú quieras de telediagnóstico. Quiero una tarde a la semana de ecografías, la tienes. Quiero informar resonancias de rodilla por la privada, 10 a la semana, porque
me queda un rato libre los miércoles. También lo puedes hacer. Y después en sector público es lo que he dicho. A día de hoy hay una barbaridad, solo en el área metropolitana de Barcelona, de sitios para entrar a trabajar con todo el contrato, jornada completa y tal. Que esto me gustaría saber otras especialidades que lo tengan. O sea, yo termino mi residencia de aquí 2 meses y es la única cosa que no me preocupa, la salida laboral. Sé que suena un poco mal, pero hay muchísima, muchísima, de verdad. Esto es una cosa que está bien en esta especialidad. Y tienes buen contrato, buen sueldo, bueno, sueldo normal de médico y bien. Otra cosa que las guardias, muchos centros ya se hacen desde casa. Teleguardias, guardias localizables. Es un poco, depende. O sea, puede ser bueno porque estás en tu cama, malo porque estás en tu casa y puedes molestar a la gente, ¿no? Pero también se cobran por pieza en lugar de por guardia. Bueno, esto ya son cosas de... Pero la empleabilidad es bastante buena. Después, otro punto que teníamos y se puede subespecializar. Steve o yo qué sé. Sí. O sea, al final, la subespecialización se puede hacer vía fellows, que sobre todo es intervencionismo. La gente que se quiera dedicar a ello sí que suele hacer un fellow. También radiología pediátrica es algo que se suele hacer vía fellow, pero... Y luego también existen los fellows de otras subespecialidades como neurología o diferentes subespecialidades, pero tampoco es necesario para trabajar de eso subespecializarte. Eso depende de tu interés. Es más que luego ya cuando llegues a trabajar a un sitio, si entras a una sección específica ya te subespecializas, pero en el día a día no vía fellow. Pues en general sí que se trabaja por subespecialidades, no tanto radiólogo general, aunque bueno, eso varía bastante entre centros. Sí, bueno, total, o sea, es esto. Tú al final te puedes subespecializar en lo que quieras dentro de Organ System y esto, o por fellow o por directamente entrar a trabajar a un servicio y decir, mira, pues yo me quedo en neuro y ya está, pues te vas a eso. Nuestro R mayor Dani entró a neuroimagen al día siguiente de acabar la residencia y está trabajando de radiólogo de eso y no ha hecho el fellow y hay fellows en el servicio de neuroimagen. Pero sí, para hacer intervencionismo vascular sí que es la única cosa que tienes que hacer un fellow específico, yo creo, para eso. Y aparte, y no, pero sí, muchos centros más pequeños sí que tienen radiólogos o sea, generales y normalmente en el equipo hay alguien que está, pues yo qué sé, más especializado en neoplasia de no sé qué, o en abdomen, o este está más especializado en tórax. Por eso también es bueno tener una buena formación general, ¿eh? O sea, saber un poquito de todo. No sé. Ahora tenemos aquí como 3 puntos fuertes, 3 puntos débiles de la especialidad. No sé, Steve, si quieres. No sé, como 3 puntos fuertes, el hecho de que sea muy extensa, de que al final ves todo el cuerpo, que es muy variada, aunque también es muy médica, no sé, y que tienes muchas opciones de diagnóstico o intervencionismo y que al final no te vas a aburrir porque no sé, hay como muchas cosas nuevas, también nuevas técnicas, inteligencia artificial, es una especialidad que está en constante evolución y que es muy interesante. Y como puntos débiles, pues igual el hecho de que empiezas en la residencia, empiezas desde cero, que eso igual sí que puede asustar y necesitas estudiar mucho porque tienes que repasar toda la anatomía y no conoces la semiología radiológica de muchas cosas, que igual que tienes poco reconocimiento en la población, que mucha gente al ser una especialidad desconocida, pues igual la gente no entiende muy bien cuál es tu trabajo y que, bueno, igual también como negativo, pues que al ser tan amplia puede resultar inabarcable y que en la residencia veas como que te falta mucho, o sea, se hace corta la residencia, Anton, si no, y que hay muchísimo para aprender y es que es muy amplia. Sí, yo coincido como totalmente. O sea, fuerte esto, hay mucha y las salidas laborales. Y esto sí,
al final nadie sabrá lo que hacéis. Todo el mundo va a pensar que hacéis radiografías todo el día y a mí me pasa constantemente. Yo ya no intento explicarle a nadie de lo que hago, pero bueno, también está bien. Nos quedan 5 minutos, bueno, ahora menos. Hacemos, aquí hay una pregunta y después si alguien más tiene una pregunta y yo qué sé, a ver si lo podemos acabar. La pregunta de Igor, sí, para preguntar, bla, bla, bla. Ah, sí, no, mira, por ejemplo, no, o que siempre sea el mismo, podría ser que tú tuvieses tu propio ordenador, o que haya un ordenador para residentes, o que en una sala de trabajo haya, ese es el ordenador del residente. El residente que rota en esta sala estará allí, ¿vale? Esto está bien, es lo que es esto, y es lo que tenemos nosotros normalmente. En una sala, ahí pues esto es un ordenador de adjunto, 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 este es el de residente. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos un poco de shortage de ordenadores, a veces falta alguno más, pero esto es una cosa que pasa bastante, porque tenemos muchos rotantes también. Pero sí, normalmente es esto. Lo mejor es que en la sala donde están los adjuntos informando, tú estés allí con ellos y al final haya un sitio para ti, para el residente, que diga, mira, ese es el ordenador. Y así tú puedes interactuar con los adjuntos. Este caso, no sé qué, mira, qué chulo. Y se lo enseñas, hoy no, pues mira, esto es esto, no sé. No sé, ¿alguien tiene más preguntas? Please, o lo que sea. O podéis encender el micro si queréis, como no hay problema. Que no sé, ¿cómo lo ves? Quedan como punto de tornillas a fer l'especialitat. Sí. Yo sí, yo qué sé, Sí, yo supongo. también, sí. Excepto por La tu R verdad es que mayor, sí. que es un cabrón. Eso es. No, pues no sé, yo sí que la volvería a coger. Y ya está, no sé. Yo creo que es una de las mejores especialidades que hay. Está súper bien. Hay cosas que no habéis preguntado, tipo, yo qué sé, voy a hacer así como cosas que me han preguntado a lo largo de siempre. La inteligencia artificial es una cosa que está allí, pero que si quita el trabajo de radiólogos se lo quitará todo el mundo. Nosotros tenemos una cosa de inteligencia artificial en el servicio que llevamos haciendo desde hace un tiempo y nosotros estamos súper contentos. Y creo que más que quitar el trabajo al radiólogo, tiene que ayudarte y los radiólogos tenemos que estar dentro de inteligencia artificial. De hecho, creo que de tus QRs, al menos 2 están muy in. Están muy bien. Sí, eso, si te interesa el tema, hay forma para meterte e investigar del tema y no sé, es un tema apasionante. Sí, que esto nos lo dicen siempre. O sea, yo siempre que hablo con internistas o así es como, ay, y las máquinas no te van a quitar el trabajo. Digo, sí, hombre, a mí me lo quitarán quizás, pero si me lo quitan a mí, a ti también. O sea, al final la medicina es seguir. O sea, al final todo el mundo sigue unas normas, sigue unos protocolos y así, y nos afectará a todos. O sea, es una cosa de adaptarse, pero no creo que sea un problema grande. Es por si alguien se lo preguntaba, porque siempre me lo preguntan y tal. Y no sé, creo que tenemos el tiempo bastante así. ¿Alguna preguntita más? Cualquier cosa. Contactos, que queráis, que sé. Bueno, nosotros, Nosotros, más que eso, mira, os paso mi mail o el tuyo, lo que queráis. sí, escribo aquí mi nombre. Ya paso el mío. Este es mi mail, este es mi mail. Si alguien quiere alguna información o lo que sea, yo ahora no estoy por ahí, mejor escribirle a este o a los dos, a quien sea. Y ya, no sé. Pues si no hay más preguntas, no sé. El moderador. Bueno, a ver si hay alguna pregunta de última hora. No. Me parece que no. Bueno, si no tienen nuestros mails y lo que sea, pueden contactar con Sí. nosotros. Y bueno, si Claro, quieren, claro. también si queréis algún contacto de alguien que no sea de Valle, porque al final le hemos monopolizado nosotros,
Nos lo podéis preguntar, que también vos os podemos pasar sin compromiso. Aunque os pasemos de los malos residentes, porque no queremos que vayáis. No queremos que vayan a otro. Es broma. Bueno, pues si os parece bien lo podemos dejar aquí, si no hay más preguntas. Y bueno, los que os habéis conectado, pues una vez más, gracias, que esperamos que os sean de gran ayuda estas sesiones. Y a vosotros, Estíbaliz y Antón, pues en nombre del Colegio de Médicos también, evidentemente, daros las gracias De nada, por vuestro gracias. tiempo, por la dedicación y al final por colaborar en una jornada tan importante o al menos tan útil para todos ellos y ellas. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos por el COM. Sí. Vale, gracias. No, Y gracias.